Buenas tardes, mi nombre es Marina Román Cantú. Soy parte del grupo 4 junto con Alma Tobar, Luis Padilla y Alejandro Malo. Y este es nuestro proyecto final para la materia de Historia del Pensamiento Económico. El presente video es producto de una extensa investigación acerca de las preocupaciones más relevantes que tienen los mexicanos en materia económica. Todas las respuestas que se mostrarán a continuación están fundamentadas en teorías de diferentes escuelas y en datos históricos. Bueno, la primera pregunta es: ¿por qué los economistas no ayudan al país a salir de la pobreza? El economista tiene tres roles principales: científico social, actor y político. En el caso del gobierno mexicano, los presidentes se han rodeado de asesores económicos adicionales a los secretarios de Hacienda y al gobernador del Banco de México. De esta manera, garantizan cierto contrapeso en las decisiones que encaminan el rumbo de la economía. El hecho de que los economistas formaran parte de los gabinetes en sexenios pasados no impidió a México pasar por una serie de crisis financieras y lidiar con una gran volatilidad en el mercado cambiario. En una columna del Economista, Marco Amares señala que no hay una receta mágica para abatir la pobreza. El problema radica en que se han tomado decisiones equívocas ante esta situación. En México, combatir la pobreza ha sido sinónimo de creación de programas sociales, estrategia que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, el Coneval, ha señalado como errónea. El Coneval, el organismo especializado en evaluar los programas sociales, a 13 años de su fundación, lo tiene claro: la herramienta más efectiva para reducir la pobreza es a través de una mayor tasa de crecimiento económico. Es decir, la cuestión no se trata si los economistas pueden o no ayudar a salir al país de la pobreza, porque sí lo pueden hacer. No obstante, la interrogante clave es: ¿sobre qué materia deben de tomar decisiones para encaminar a México a menores cifras de pobreza? En definitiva, la respuesta no es crear más programas sociales, ya que en la mayoría de los casos su resultado no es cuantificable. Asimismo, el Coneval señaló en el documento Consideraciones Presupuestales del 2019 cómo el 35% de los programas cuentan con el 100% de las mismas características, equivaliendo a 460 millones de pesos alocados ineficientemente en programas idénticos. Una vez que los economistas y miembros del gabinete comiencen a tomar decisiones más allá del asistencialismo y generen soluciones que impacten a largo plazo y aboguen por la creación de empleos y el aumento del salario mínimo, se demostrará un crecimiento sostenido en la economía mexicana y se reducirán las cifras de pobreza. Finalmente, nosotros creemos que la solución para abatir la pobreza en México es crear programas de acceso universal al empleo que vayan muchísimo más allá del asistencialismo, aumentar el salario mínimo de manera constante y moderada, mediante el mecanismo del monto independiente de recuperación, reducir la inflación con el objetivo de aumentar la capacidad de compra de la población en condiciones de pobreza, rediseñando los programas de apoyo a la productividad y microcréditos para evitar traslapes o duplicidades de esfuerzos y lograr sinergias. También, abatir la pobreza se puede hacer desde un enfoque no convencional, como la economista Esther Duflo lo ha estado haciendo en África, y gracias a esos esfuerzos recibió el Premio Nobel de la Economía. ¿Para qué sirve hacer referencia al pasado si los problemas actuales impactan en su mayoría a las presentes y futuras generaciones? La historia permite que conozcamos el pasado para entender el presente y proyectarnos en el futuro. Referirse al pasado al tratar con situaciones presentes pretende que no cometamos los mismos errores. Todo lo que se conoce de la ciencia económica se obtiene como resultado del tiempo y de la historia. Por lo tanto, nos parece pertinente que ante situaciones de crisis o recesión económica nos refiramos al pasado, porque es de lo único que tenemos evidencia. Aún así, aunque no se trate de la misma situación exacta, conocer un poco de lo que ha sucedido en la historia de la ciencia económica nos ayuda a mantener una mente objetiva y resolver problemas actuales. ¿Cuál es la culpa que tienen los políticos si todos somos actores de la economía?
Bueno, los políticos son los responsables de establecer las bases de las regulaciones para el equilibrio económico. La inestabilidad política puede detener el proceso del empleo y de la misma manera el crecimiento del PIB. Por otro lado, un gobierno que refleja problemas de inestabilidad y corrupción puede poner en peligro proyectos de inversión del país. También es importante mencionar que durante el gobierno de AMLO se han tomado decisiones que han reflejado un gran peso en la economía del país, como la cancelación del Naim en Texcoco, las estrategias tomadas contra el huachicol en la que hubo desabasto de gasolina en muchísimos municipios del país, la cancelación de licitaciones en materia energética, específicamente las relacionadas con materias renovables, en las que México podrá perder hasta el 30% de sus fuentes renovables al 2024. El empeño por aumentar el gasto social en forma de subsidios y apoyos para jóvenes sin empleo, a costa de recursos para decenas de programas que se han ido cerrando, como el INADEM y ProMéxico, entre otros. Y finalmente, las comisiones bancarias en las que el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tiene la intención de presentar una iniciativa para bajar las comisiones, lo cual debilitaría la independencia del Banco de México. ¿Cómo erradicar la pobreza en México? Actualmente existen más de 50 millones de personas en México viviendo en situación de pobreza. Asimismo, existen alrededor de 9 millones viviendo en pobreza extrema. Como se mencionó con anterioridad, para abatir la pobreza en México se deben recurrir a estrategias más allá del asistencialismo e implementar tácticas que incentiven el crecimiento sostenido y el aumento del ingreso a las familias mexicanas. Existen los fondos y los programas sociales suficientes para terminar con la pobreza. Sin embargo, el problema no radica ahí, sino en la implementación de dichos fondos y programas. En el documento titulado Costo fiscal de erradicar la pobreza extrema en México, este organismo afirma que no es un problema de recursos, sino de la mala implementación de los programas destinados a combatirla, los que no permiten avanzar en este rubro y en donde se ubican 53.4 millones de ciudadanos. En caso de crisis, ¿perderíamos nuestro poder adquisitivo? No necesariamente, depende del tipo de crisis. Actualmente existe una desaceleración en la economía a causa de presiones internacionales y a falta de inversión privada. Esta desaceleración genera una pérdida de empleos. Si se pierden empleos hay menos ingresos, lo cual genera que el consumo disminuye, es decir, una disminución en la demanda agregada. A una disminución de la demanda, los precios no tendrían por qué aumentar. Es por eso que actualmente vemos un crecimiento de la inflación chico. Si no hay inflación y las divisas permanecen constantes, no perderíamos poder adquisitivo. Es por ello que el Banco de México ha estado tomando políticas monetarias expansivas con fin de impulsar el consumo y la inversión en México. Si se dice que la economía tiene una tasa de crecimiento negativa, entonces, ¿por qué siempre exponen a México como un mercado emergente? México forma parte del MIST, el cual es un grupo de países con muchas cualidades similares. En el año 2011, Goldman Sachs nombró a México un país emergente junto con otros 10 países. Los llamaron N11, los cuales tienen el propósito de lograr lo que ha hecho el grupo BRICS, que es obtener una gran influencia sobre el PIB. BRICS está conformado por Brasil, Rusia, India y China, que en su tiempo también fueron nombrados países emergentes y que ahora conforman el 40% del PIB mundial. Lo mismo se espera del grupo MIST, que está conformado por México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía, países que tienen buenos asentamientos económicos, políticos y una gran ubicación geopolítica, además de un gran crecimiento poblacional, por lo que los hace países muy buenos para invertir, ya que se espera un alto crecimiento económico dentro de este grupo. Es por lo cual México es un país emergente a pesar de no estar teniendo un gran crecimiento económico. Según Goldman Sachs, estos países deben invertir en infraestructura para así aumentar la productividad del país y lograr que las empresas logren transportar con seguridad sus productos de forma fácil. Es por esto el gran énfasis en hacerlo, ya que muchos países e inversores tienen sus ojos sobre México. En consecuencia, se deben hacer carreteras nuevas e incentivar la inversión en infraestructura. Cabe mencionar que estos países tienen una gran influencia para tomar decisiones en el mundo, además que funcionan en ocasiones como intermediarios para lograr facilitar el comercio y lograr un libre mercado entre países. Es por esto que se da buenas relaciones internacionales, las cuales México ha ido creando. Un ejemplo de intermediación de México fue el COP20,
realizado en Cancún en 2011. México es un mercado emergente debido a su capacidad de influir en la toma de decisiones mundial. Además, forma parte del grupo de países que tienen similitudes con México y se espera que tengan un gran desarrollo económico durante los próximos años, así que logren lo que hizo Brasil, Rusia, India y China. ¿Cuáles son las políticas públicas que considera usted eficaces ante una inminente recesión global? ¿Cuáles de ellas consideramos que han sido tomadas por parte del gobierno? Una política pública eficaz para aplicar durante una inminente recesión es invertir en infraestructura, ya que esto aumenta la productividad de un país, además de que genera empleo y desarrolla el consumo. Esta política, cabe mencionar que es muy importante, es algo que muchos países han hecho, por ejemplo en el caso de Estados Unidos con el Infrastructure Act, en donde estaba muy fuerte la recesión y se decidió emplear un mandato para atender a esta mediante la inversión en infraestructura. Otra cosa es, como menciona Samuelson, que es incentivar el consumo para así no caer demasiado fuerte en la recesión. ¿Consideramos que la mejora de la economía únicamente se basa en el consumo? No, se basa también en el ahorro, ya que como menciona Samuelson, el ahorro es el no consumo que debe promoverse en periodos de auge. Y en periodos de recesión el gobierno debe incentivar el consumo con un gasto elevado de lo que se ahorró en el auge. El consumo es de suma importancia, dado que permite que la demanda agregada se mantenga o aumente, y una disminución en el consumo disminuye el PIB, pero hay que tener en cuenta otros factores porque el ingreso depende del gasto de gobierno, de la inversión, del consumo y de las exportaciones netas, por lo que hay que tener en cuenta que también dependemos de la inversión, la cual es igual al ahorro. Cabe mencionar que los países más ricos del mundo son los que más ahorran. El modelo de Solow nos ayuda a ver las cosas, ya que él menciona que cada país tiene un punto estacionario, el cual es un punto al que la economía siempre va a tender. Sin embargo, este depende de la inversión, capital y depreciación, los cuales marcan dónde será el punto estacionario. Aunque este no es el punto óptimo, la regla de oro menciona el punto óptimo, es cuando se maximiza el consumo. Dando gran énfasis a este, cabe recordar que también es de suma importancia tener en cuenta el ahorro, ya que es parte fundamental de este modelo. Y como mencionamos anteriormente, los países más ricos son los que ahorran más. Por esta razón, algunos expertos mencionan lo que debe generar un país es una cultura de ahorro y no de consumo. Un ejemplo de las cosas negativas que puede causar por incentivar demasiado el consumo es el Buen Fin, porque la mayoría de las cosas que se hacen son a meses sin intereses, lo cual puede provocar que el consumo afecte a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo se verá beneficiada la economía. ¿El ahorro por parte de empresas e individuos realmente ayuda a la economía del país? Para responder a esta pregunta vale la pena voltear a ver casos históricos. En el caso de Alemania, a corto plazo no, pero a largo plazo se vieron grandes resultados, pues tuvo un gran crecimiento económico después de la guerra. Esto se debió a que mientras estaban en guerra las personas ahorraron mucho dinero y cuando esta acabó, la economía creció a niveles extraordinarios debido al ahorro de las personas. Esta respuesta también depende mucho del costo del dinero, no siempre será mejor ahorrar que gastar. Para ello debemos de considerar diversos factores como la volatilidad de las divisas y las expectativas de inflación. Para esto, el Banco Central es de mucha ayuda al fijar la tasa de interés. Sin embargo, en México no existe una cultura de ahorro. Por ejemplo, cuando hay expectativas de inflación bajas, quiere decir que los bienes y servicios no van a encarecer mucho. Por ello, el costo de oportunidad de tener el dinero guardado es mayor, porque si hay inflación baja y la gente decide ahorrar en vez de consumir, los precios seguirán a la baja y podrían generar una deflación en el largo plazo. Esto retrasaría el crecimiento, pues se dejaría de producir debido a la falta de demanda. Es por esto que el Banco Central debe fijar una tasa muy baja para impulsar el gasto y que los precios puedan seguir subiendo naturalmente. En conclusión, debe existir siempre un balance entre ahorro y consumo para una economía más sana.
En dado caso de que el ahorro efectivamente contribuya a la economía del país, ¿cuáles serían las mejores maneras para incentivar este ahorro tanto empresarial como familiar? La mejor manera de incentivar el ahorro familiar en México es a través de la educación financiera. El ahorro se puede analizar desde dos ámbitos, desde el ingreso disponible y el ámbito fiscal o desde intermediarios financieros como entidades acreedoras. Primeramente, como economistas, sabemos que el ahorro es 100% proporcional al ingreso disponible. Por lo tanto, una estrategia para aumentar el ahorro familiar y empresarial, por ende, sería una política fiscal expansiva que pretenda aumentar el ingreso disponible de los habitantes. Sin embargo, también conocemos que existe una porción del consumo que aumenta conforme aumenta el ingreso. De esta manera, dicha estrategia no sería lo más eficaz. La segunda opción es evaluar la situación desde los intermediarios financieros. Para entender todo esto, nos debemos remontar a conceptos básicos de macroeconomía. En México, la sensibilidad de la demanda por dinero ante cambios en las tasas de interés es muy baja. Esto quiere decir que a los mexicanos no les conciernen los cambios de la tasa de interés como un incentivo de meter sus ahorros al banco. Igualmente, no se puede recurrir a esta estrategia si el pueblo mexicano no cuenta con el conocimiento suficiente para saber que al ahorrar, su dinero les generaría rendimientos. De esta manera, llegamos a nuestra solución. La mejor manera de fomentar el ahorro en las familias es a través de la educación financiera. También se puede fomentar a las empresas a desarrollar programas de control del uso del dinero y de las inversiones de los trabajadores. De igual manera, como ahorro empresarial, se podría planificar los gastos directos e indirectos de los productos y servicios referente al control de gastos de la empresa. Así sea en familias o en empresas, la respuesta que nosotros como equipo y como economistas llegamos a tener es que la educación financiera es la herramienta principal en la que se puede llegar a incentivar el ahorro en México. Mediante las medidas tomadas por el gobierno de imponer impuestos sobre la importación sobre los productos textiles, de calzado y siderúrgico, ¿considera usted una política efectiva esta? México es uno de los mayores productores de textiles, calzado y siderúrgicos de todo el mundo. Es congruente que un país quiera proteger a sus productores siempre y cuando estos estén siendo eficientes. México decidió aumentar la tasa de impuesto general de importación para estos productos. Sin embargo, solo lo hizo con aquellos productos provenientes de países con los cuales no cuenta con tratados internacionales. México siendo uno de los países con más tratados de libre comercio en el mundo. Esta puede ser una buena medida proteccionista sin descuidar el libre comercio y sin provocar una reacción arancelaria de otros países. Recordando un poco la escuela mercantilista, la cual tiene como fundamento importación libre de impuestos de materia prima que no se produce domésticamente, protección de bienes fabricados y materia prima que se podían producir domésticamente y restricción a las exportaciones de materia prima. Podemos ver que esta medida está fundamentada teóricamente, sin embargo, para que sea eficiente al mediano plazo, se tiene que invertir en tecnología que eficientice nuestro proceso de producción. De otra forma, solo estaríamos frenando la eficiencia económica. Como pudimos ver, muchas de las respuestas varían y dependen mucho de la situación en la que se encuentran o de lo que se quiere lograr. Es decir, no existe un modelo correcto. Aplicamos diferentes teorías de diferentes modelos y estos se incorporan en los diferentes países. En nuestro caso nos tocó analizar la situación de México, pero lo que aplica para México no precisamente aplica para el resto de los países, y así a su vez lo que aplica para el resto de los países no precisamente aplica para México. Es por eso que muchas de las teorías implementadas por otros países en países ajenos al suyo terminan en un fracaso total. Esto quiere decir que las políticas son meramente circunstanciales. Dependen del contexto, dependen de la cultura, dependen de la situación económica, dependen de muchas cosas. De nuevo, no existe un modelo correcto, no existen respuestas correctas o incorrectas, simplemente existen circunstancias. Además del contexto social del país, debemos de tomar en cuenta que el Ejecutivo tiene un gran poder de decisión sobre las decisiones de política que se emplean. Es decir, lo que el Ejecutivo valora más dentro de un país va a ser
va a encaminar la decisión que tome. Por ejemplo, si un político o un presidente está más a favor de reducir la brecha de desigualdad que de impulsar la actividad económica, puede que sus políticas tengan un giro más socialista que capitalista. Pero esto depende mucho de lo que valore el Ejecutivo. Gracias.